muchas de las situaciones que nos pasan en la vida, entre esas el factor económico, sí tiene que ver en muchos momentos con las heridas de infancia, Muchísimo. con esas secuelas que uno tiene de situaciones aleatorias que sucedieron durante la infancia o en la etapa de la adolescencia, que es de las etapas un poco más complejas para todos nosotros. No, de niño. Y es, por ejemplo, a uno en TikTok, a uno, TikTok es mi psicólogo favorito. Sí. Ya no echas GPT. ¿qué pasa? Que si por lo menos le dicen a uno como que si eres incapaz de colocar límites, tienes heridas con X personas, no sé, papá y mamá, siempre rojan papá y mamá. Si eres incapaz de tomar decisiones financieras, tal, o sea, y es ahí a donde yo voy. Por ejemplo, hay momentos en los cuales uno dice, me voy a comprar tal cosa, así sea que uno le pague con una tarjeta de crédito o incluso si se cree. Yo digo que si se crédito de ahí son tarjetas de crédito, solo que con un banco diferente. Sí, claro. Que Aunque uno no tenga algo físico, pero es algo a crédito, igual que la tarjeta de crédito. Solo que el FOMO de la tarjeta de crédito, tengo mi plástico, pero ajá, ¿no? sí, lo mismo. Pero entonces, digamos que el asunto aquí es, por ejemplo, cuando uno toma la decisión, por ejemplo, Ricardo es una persona que viaja bastante y es súper rico, digamos ese plan, el tema de los conciertos y todo el asunto que lo mencionamos en el episodio anterior, pero entonces el asunto de que en lo personal a mí a veces me cuesta comprarme cosas. Me cuesta comprarme cosas porque yo digo, pero tengo que pagar esto. No, pero tengo que pagar esta deuda. Entonces uno dice, pero si usted está trabajando, usted puede pagar ambas cosas. No, bueno, pero Tampoco llegar a ser irresponsable financieramente. Sí, claro. Si usted debe 1 millón, pues no se va a gastar 2 millones. Listo, yo debo tal cosa, pero yo veo la facilidad de que me puedo comprar esto. Por ejemplo, ¿yo en qué me invierto? Yo me cuido mucho la cara, entonces que las cremas, que el bloqueador. Estaba usando un bloqueador de Farmatodo, que es una réplica del de Isdin, y ya definitivamente me di cuenta que la calidad no es la misma, que la cobertura, la sensación, todo es distinto. Yo dije, me vuelvo a Isdin, es más costoso, pero es una buena yo tengo marca. un champú que cuesta como 10.000 pesos en el de uno. Y le deja el cabello sedoso, Mire. brillante, y nosotros como con 10.000 productos en la Ayer noche. Marta compró un champú que me dijo, no, pregunté de cuánto costó eso. Yo, no, como 300. Me dijo, casi. Yo ya no, y una cosa como así. Entonces yo le dije, yo tengo. Y Un compré litro el de de humo. champú. Me dio como caspa 2 días, pero ya después, mire, veo que es sedosamente suave. Como Sohan. Bueno, bienvenidos al showcito.com. Ya está la tercera temporada. Regresamos con un tema más chévere. Porque ustedes nos lo han pedido, porque nos lo han dicho. Aquí nosotros no somos gurús, no somos economistas, no somos coach, no somos humoristas, somos desempleados. Pero estos temas nos los han pedido que hablemos de temas financieros y por eso los tenemos a la mesa. Pero antes queremos saludar, agradecer primero que todo a la Nueva Sexta que nos ha apoyado desde el día 1. Desde el inicio de esto Que han también. confiado en este proyecto. Creo que también podemos incluir acá la Nueva Sexta en esto que vamos a hablar, porque pues si usted quiere ahorrar, pues lo mejor es que vaya a la Nueva Sexta, donde está lo más barato, lo más fresco, lo mejor, y la gente siempre da ñapa, no como al lado. Sí, no. Y también a Veolia. La variedad, ¿Por qué apoyamos a Veolia? Porque nos dio FOMO ambiental, nos dio curiosidad aprender sobre el manejo de residuos y si nos abren las puertas, cuando salga este video ya debe estar publicado el tercero. Hicimos una serie de vlogs allá en el Guayabal donde está el relleno sanitario. Uno se imagina el relleno sanitario es una pila de basura. Allá. O sea, sí, que literal es solamente donde la gente va y trae la basura, pero no, la basura es lo de... Ese lugar es, allá lo que menos hay es basura, sí, de verdad que de las basuras que veía más allá era yo, o sea, de verdad que ya cambió todo muchísimo y es muy bonito. No, ¿Sabes que ahorita que voy a Chile? Hay un lugar allá que es una ciudad que se llama Antofagasta, tengo una amiga allá, varios amigos tengo en realidad, allá, en esa ciudad, y ahí hay un basurero de ropa, montañas así, porque ya la gente se cansó y empezó a tirarlas ahí y las queman. Y es un problemón ambiental, voy a ver si logramos. Claro, porque es que incluyendo todos los tipos de Sí, telas mire, que hay vamos a ahí. darle, no, claro, porque ¡Qué locura! y es la ropa que compran las empresas chinas, Chain y toda esta mierda, y ya la gente no la quiere vender, entonces van y la botan allá porque... Pero eso es horrible. Mire que Mire. yo, no fue en Shein, pero sí fue en Temu, que yo compré hace... mi primera y creo que última compra que hago con Temu. ¿Qué es eso? ¡Ah! Sí, está en el desierto. Ah, sí, en Atacama. Sí, cerca, o sea, parece que es ese desierto gigante, pero es el cementerio, le dicen el cementerio de ropa, mire. ¡Qué locura! Y entonces incluso hay emprendimientos, o sea, la ciudad vive de eso, la ciudad Sí. recicla la ropa y hace, pero pues la gente va y la tira allá. Entonces hay organizaciones que hacen prendas vintage recortando esto y usted las ve y las consigue allá.
Ah, no, es que esa es una Vamos a ver. alternativa. Esa es una alternativa. Pero, por ejemplo, lo que yo iba a decir ahorita, hice una compra en Temu, creo que yo le conté a usted, compré varias cositas funcionales. Entre esas compré un enterizo porque me Defina gustan. funcional. Funcionales. Compré el bolsito con el que guardo el cargador del celular para tener como organizados los cables y no todo mezclado con todos. Bueno, eso fue un regalo de Temu. Compré un escurridor para cocina, para los platos, súper lindo. Compré el bolso, ese bolso tiene 3 bolsitos. Ese que es el bolso que yo cargo, tiene 2 bolsitos ese iguales. bolsito de Temu famoso. Ese sí. es el de, exacto, ese que tiene un montón de compartimientos y trae bolsitos aparte. O sea, es un bolso como para viaje y todo lo siento, pero pues Oye, el está tema es chévere. de trabajo. Compré varias cosas y entre ellas un enterizo. Bueno, y una camisa manga larga así tejidita, súper vintage, súper aesthetic. Okay. Y con el enterizo pasó algo y es que yo tengo moto y yo sin querer estaba cerca. Yo sí me di cuenta que yo había quemado una falda y yo dije, pero ¿cómo la quemé? O sea, yo no plancho esa falda. Y dije, alguna vez alguien, la empleada me la quemó o algo así. Juzgué mal. Resulta que el tubo de la moto, hay un pedacito muy angosto de la moto, del tubo, que se alcanza a notar entre el exhausto, la pasta y el posadero de pies. Cuando me doy cuenta, pues fue el tubo. Me bajé yo de la moto, cuando fue que yo me pegué, yo sí dije, huele raro. Y empiezo a sentir como que algo me puya en la pierna. Y yo, uy, cuando voy a mirarme, le hice 2 huecos así al enterizo con ese tubo. ¿Qué pasa? Que la tela fue solamente un toque, pero es que la tela era de plástico. Sí. O sea, era de plástico porque se quemó y se enrolló totalmente el borde quemado. Y yo agarré el borde y era durísimo, o sea, era plástico. Entonces, ahí es a donde uno va. ¿No tiene un nombre? O sea, no sé, sintético, yo no sé qué marca sea eso, qué tipo de material. No, la economía. Hoy vamos a hablar. Exacto. Yo no es que sea administrador ni tampoco presuma que me va bien económicamente. Simplemente soy venezolano y los que somos venezolanos hemos pasado mucha necesidad. O sea, cuando uno es venezolano y uno huye de allá, pues uno aprende de verdad a vivir casi que en extremo. Y de verdad, o sea, yo me acuerdo que hubo un momento en Venezuela en el que yo salía de la casa, mis papás no estaban, estaba con mis hermanos, entonces yo fui a comprar, me acuerdo que le di a Gerardo, tome, vaya y compré esto para el almuerzo, y Gerardo llegó, o sea, nosotros siempre teníamos, pero llegó y dijo, no me alcanzó, entonces compré un mango. Y yo, ¿qué? Y, sí, porque con el mango, y yo, ¿de verdad se compró el mango? Se lo robó, o sea, lo sacó de un árbol. No, realmente compré un mango porque no me alcanzó y no, o sea, y yo ese día dije, no, ya, pero aquí la situación está mal, y afortunadamente, pues nosotros nunca nos faltó nada, pero sí empecé a ver el golpe económico tan fuerte que era que esto costaba hoy algo y el día siguiente costaba el triple. Entonces, usted entendiendo, claro, está entendiendo a sobrevivir y no voy a tocar temas políticos acá, pero economía de guerra. Entonces, cuando se vive una economía de guerra, pues usted tiene que vivir de forma muy austera. Entonces, digamos que yo me acostumbré mucho a eso, a pesar de que no vivo aquí en una economía de guerra. Austeridad, importante hablar de eso. Pero entonces, el año pasado yo tuve un bajón económico muy fuerte y me recordé de eso. Y una de las cosas es, primero, identificar qué no es necesario. Entonces, antes de llegar allá, ¿cómo identifica usted qué no es necesario? ¿Qué clase de administración número 1? Haciendo un presupuesto. Y la gente cree que el presupuesto usted lo hace es con lo que usted tiene. Y no, porque entonces sería un supuesto. Yo estaba intentando porque llego al final del día y me doy cuenta que no anoté todo, pero yo estaba con el blog de notas en el celular anotando lo que compro en el día, desde que si pago gasolina, ya le muestro, si salgo a comprar le hago algo, un ejemplo de eso. lo que sea, pero porque digo yo que de ahí se tiene que sacar un total de cuánto gasté en el mes durante esos días y en qué los gasté. Exacto. Y ahí es donde yo realmente tengo que entrar a mirar, bueno, esto lo compré, eso será necesario, esto no tanto, esto puede salirse del presupuesto, pero al fin y al cabo sí es tenerlo en cuenta. Claro, entonces fíjese una cosa, usted se va a la economía de guerra y con ese presupuesto, pues yo lo hago en Excel, pero antes de llegar al presupuesto, pues lo ideal es que uno se ponga unas metas. Entonces yo tengo unas metas al año, ¿sí? Que generalmente vivimos en una sociedad donde creemos que la meta es comprar carro, la casa. En mi caso, mis metas no eran esas. Sin embargo, toda meta que usted ponga, pues también lo lleva a una adecuación de su día a día. Entonces, en el episodio anterior, que lo deberían ver, hablamos del FOMO, hablamos del tema de ir a un café, de ir a una fiesta, de ir al restaurante que abrieron. Sí, un presupuesto de tener hasta una parte, o sea, un ítem, ocio. El ocio, para mí, ocio es cine,
Ocio para el presupuesto es inversamente proporcional al varios en una lista Sí, para una reunión. entonces yo empecé Los a puntos. identificar cosas, gastos fijos que yo tenía que tener al mes, Sí. que eran, ejemplo, comida obviamente, transporte, mis medicamentos, mis suplementos, lo que sea, Valeria, arriendo, teléfono, tal, tal, tal. O sea, ya sé que yo te necesitaba para vivir esto. Y aparte de a mis metas, necesitaba esto. Y puse algo para darme un lujo de vez en cuando. Llámese lujo una camiseta. Sí. Dame ese lujo eso. Y gastos varios, no es lo mismo que el me gané esto, ¿no? Gastos varios es este mes. Me di cuenta de tener una lesión, entonces me tocó recurrir a un médico especializado que no lo cubría el seguro. Sí, algo que digamos no estaba como tan... Exactamente. Entonces, identificando esos patrones y esas cositas, pues yo logré la clave del éxito financiero, no hecho por mí, sino por mucha gente que investigué en ese momento, y es conseguir un número mágico. Es decir, yo necesito para vivir lo mínimo bien, lo mínimo, o sea, con mis tanto. Uno cree falsamente que ese número mágico es muy grande. O sea, ¿sí entiende usted? Porque cuando usted tiene problemas, ¿usted qué dice? Necesito más dinero. Necesito más dinero para cubrir y en Pero realidad uno no. realmente termina teniéndolo, se endeuda más y se Exacto. meten más Entonces, ahí es compromisos. donde voy. Cuando Es yo hice este ejercicio, que es impresionante. un ejercicio muy difícil de hacer, pero se hace con mucha madurez, se dice que no necesito y empieza a sacar cosas. No, me esto no es necesario. Y cosas a veces son sencillas. Ejemplo, yo no necesito tomar Coca-Cola a la semana, sino una vez. Hay gente que toma Coca-Cola todos los días. Muy literal. Multiplique eso por 30 y esos 100.000 pesos que se van en Coca-Cola pueden ser la cuarta parte de la seguridad social que la gente no tiene para pagarla. ¿Sí entiendes? O sea, o puede ser un ahorro en ejercicio. O puede ser un ahorro en dieta. Me acordé los que hace... O pueden ser los $5 que paga la gente que está en Patreon. Gracias a ellos estamos haciendo bien la publicidad. Que es importante porque eso es ocio. Hace parte del presupuesto de ocio. Pero esos son ingresos pasivos. Después podemos hablar de eso. Pero si usted está en Patreon, gracias a ustedes que hacemos este podcast. Mire que estamos en un lugar diferente. Tenemos ahora equipos nuevos. Estamos hablando con mejor calidad, con más independencia. Y por eso tenemos estos temas. Qué pena que me interrumpí. Pero no. A lo que yo voy es, por ejemplo, como dándole más raíz al tema. Y es cómo se manifiestan algunas heridas de la infancia en los problemas de la adultez. Entonces, por lo menos aquí, si nos ponemos a leer o cuando uno se pone, digamos, como a investigar el tema, porque eso sí hay muchísima tela para cortar, y es cómo se manifiestan esas heridas en la economía personal. Entonces está el miedo a la escasez, está la autoestima y, digamos, como ese merecimiento, si me lo merezco o no me lo merezco, la relación con el dinero como fuente de conflicto, y son esas personas que si no reciben, o digamos en relaciones, digamos en parejas, si no recibo una contribución o no hay una igualdad es un problema. Y hay parejas, y eso usted lo tiene clarísimo y lo vive en carne propia. Patrones de comportamiento autodestructivos y creencias ilimitantes sobre el dinero. Yo me quiero basar en 2, 3 que realmente sí me tocan mucho, y es el miedo a la escasez, el autoestima y el merecimiento, y las creencias ilimitantes sobre el dinero. En especial, por lo menos el tema de la autoestima y el merecimiento, que es lo que yo mencionaba ahorita. Si tienes el dinero y quieres comprarte algo, sabes que, digamos, no estás cerca a pagar alguna cuota o algún compromiso económico y ya estás presupuestado que para tal fecha te va a llegar la plata que vas a poder pagar eso, entonces si antes ya tienes dinero, pues puedes comprarte algo. Pero entonces entra el conflicto y en el que yo digo, pero ¿será que yo lo necesito? Y ese ¿será que yo lo necesito? Realmente es, ¿me lo merezco? Claro. O sea, si soy merecedora de comprarme esto, ¿por qué no lo guardo? ¿Por qué no espero? ¿Por qué no esto? Entonces ahí pasa bastante, y es, por ejemplo, tenemos compromisos en los cuales ya uno se proyecta y dice, bueno, yo los voy a ir pagando de esta y de esta manera. Hace poquito por fin pude salirme del tema de cómo pagar la tarjeta y todavía la debo. Y fueron 2.200.000 que le metí a la tarjeta, claro, los cuales tenía rato de no pagar porque estaba en un tema, digamos, como financiero un poco complejo. Me organicé, pude pagar, trabajé y todo el asunto. Pero entonces es el tema de que a veces nos enfocamos, y usted me lo ha dicho, que nos enfocamos solo en pagar deudas y no estamos disfrutando nada. No, y yo creo que también es el enfoque de cómo se relaciona, que fue algo que a mí me afectó, o sea, que me afectó, no, que tuve que cambiar en eso, que fue cómo me relaciono yo con el dinero. Sí, o sea, yo dejé de ver el dinero como una necesidad
sino lo empecé a ver como un instrumento más para, ejemplo, esas metas que yo me ponía. Entonces yo siempre estaba pendiente, hay que pagar, hay que hacer esto, hay que hacer eso, y eso lo lleva a usted a una vorágine muy negativa que lo Sí, lleva siempre a ver todo, a que en la vida todo vale, todo cuesta, que en teoría es así, o sea, todo lo que usted haga tiene que pagarlo de alguna manera u otra, pero una cosa es que usted lo haga sin que eso le afecte y otra cosa es que usted, su estilo de vida dependa de, como dicen allá en el sur, de pagar guita, de pagar cuota. Entonces la gente tiene FOMO de un carro para endeudarse 6 años pagándolo. ¿Sí entiende? sí. Entonces, eso no es lógico, porque aparte es un bien que se desvalora. Entonces, ahí es donde usted dice, Diferente claro, raíz. claro, pero ahí también hay un tema. O sea, usted acaba de decir clave lo de la infancia. Obviamente, estas son cosas que usted deberían, sus padres, inculcárselos de niño, ¿sí? Enseñarle al niño a ahorrar, enseñarle al niño a que no tiene que tener todo, enseñarle al niño o niña, en este caso, a, a tener, ¿cómo se diría? A Es tener que mire, ese tema es, necesidades sencillas de cumplir, pero metas a mediano y largo plazo que sean difíciles, ¿sí entiende? O sea, que la persona, el niño entienda cómo relacionarse con el dinero, al valor del dinero, pero no a vivir una vida dependiendo de su liquidez financiera, llamémoslo así, que entienda que eso es algo que se logra con disciplina, como ir al gimnasio, como ir a entrenar, y a identificar esas cositas. mire que por lo menos yo me pongo a leer acá y es, las heridas de rechazo, abandono o de humillación pueden llevar a una baja autoestima o digamos como a la creencia de no merecer tener éxito financiero, por ejemplo, o de disfrutar una vida próspera. Ahí pasa que, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los lenguajes del amor, si las personas no les gusta recibir, les gusta dar más, no les gusta recibir, es Claro. porque entonces de pequeño no recibía eso, ¿sí? Y eso, Y eso a no, veces pasan cosas como, digamos, como contrarias. Las personas que les gusta todo el tiempo dar, que les gusta todo el tiempo como premiar a su pareja, a sus amigos, a su familia, les gusta estar todo el tiempo dando, dando, dando. No es porque en su infancia hayan tenido esto, es porque en su infancia esto les faltó realmente y sienten la necesidad de esa reciprocidad, pero de esa manera, claro, a través de los obsequios, porque hay personas que, entonces en el lenguaje del amor, entonces está que los obsequios, las palabras de afirmación, los actos de servicio, el tiempo de calidad, no recuerdo el otro. Pero entonces, pero hasta qué punto eso ya es un condicionante. Yo creo que hay gente que ha tenido, esto es, sí, ¿cuándo uno entiende esto? Todos tuvimos carencias, todos hicimos algo que no tuvimos, a todos nos faltó, pero los papás hicieron lo que pudieron con uno, ya. sí, Uno no, eso entiende es, eso, sí, uno entiende, porque eso tiene una línea muy delgada. Una es, bueno, yo tengo problemas con mi papá, como todo el mundo, pero pues ya entiendo esto y lo digo igual así. Quien me conoce sabe ya que uno lo yo, sana, ya claro, uno lo sana. pero yo más que arreglar mi relación hacia mis papás, que eso, más que arreglarse, eso va a quedar así es, en el caso de mi hija o mi relacionamiento con los demás, que eso no afecte, ¿sí? Que es nuestro problema. O sea, uno no puede andar en la vida como un huracán, haciendo desastres por todos lados, con la excusa de que es que yo no tuve, es que a mí me fue, no. Y eso en lo económico tiene un tema muy importante, porque es que ahí es donde usted realmente le ve el beneficio a lo que usted haga, ¿sí? Entonces, yo creo que un ejemplo sencillo es el chaucito. Esto nosotros lo empezamos, ¿se acuerda? Comprar un stick con nuestros teléfonos y hemos ido viendo el Sí, proceso poco incluso a el poco. trípode que estamos usando es el primer trípode que nosotros compramos. Ah, bueno, miren, ¿sí ven? ¿Sí ven? Ahí está, o sea, empezamos y se ha hecho con mucho sacrificio, o sea, hasta el logo, cuando se pagó con nuestro ingreso, y ahí vamos. Y lo hemos hecho con orden, sin enloquecernos Y y sin tener FOMO de tener un podcast perfecto. sí, sí, exactamente, tal cual, mejor no lo puedo haber dicho. Y tampoco esto es un manual, no es, o sea, es algo que Es que hacemos no con es mucho una cariño. carrera, o sea, es el ejemplo que yo colocaba. Claro, Si tú tienes 22 años y ya tienes apartamento, carro, una cuenta súper bien y todo el asunto porque tienes un negocio digital, porque tienes una empresa, porque tienes lo que sea, conozco varios amigos, varios conocidos tienen, digamos, menos de 27 años y ya tienen todo esto, hey, eso está súper bien porque había un juicio, había una disciplina, una entrega total, un aprovechamiento de las oportunidades bárbaro y eso está súper bien,
pero hay quienes también lo han Claro. logrado y lo usan como una herramienta para humillar, lo usan como una herramienta para ganar aceptación, cuando ni siquiera ellos mismos se aceptan. Claro. Entonces llega un punto en el que uno dice, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo porque realmente te gusta, porque realmente te está nutriendo, porque realmente te está aportando, te está haciendo crecer en todos los ámbitos, o porque simplemente lo hiciste porque estás en una carrera contrarreloj y al poco tiempo en que te das cuenta que ya tienes todo esto, pero te empiezas a enfermar, empiezas a tener problemas, empiezas a caer No, en depresión, en un montón exacto. de No, cosas, y uno dice, y fíjese algo que ¿a yo raíz de también qué? entendí el año pasado con mucho esmero. O sea, yo pues compartí con mucha gente, muchos hijos sin ver y entendí que mis problemas eran esto al lado de los de ellos. Y estoy seguro que yo contando los míos, para ellos eran esto al lado de los míos, ¿entiendes? Sí, o Usted sea, entiende esa ambivalencia o la falta, o la relatividad de la vida también, o sea, que no es blanco y negro, sino es de matices. Y usted lo cambia y lo mejora. Y en el tema económico, pues usted también dice como que siempre hay momentos buenos y momentos malos. Usted la idea es que, como usted ya tiene un presupuesto, como usted ya tiene unos nuevos hábitos, y como usted ya se entiende en qué necesita, pues usted puede dejar para otras cosas. En mi caso, pues yo lo dejo para lo que sirve, para hacer mis viajes, mis planes y mis estudios, que es lo que estoy haciendo este año, porque mis metas este año fueron deportivas y académicas. Yo no... Y eso me ha traído temas laborales, que se han traducido en ingresos. Y para cerrar, hay una cosa muy importante que a uno no le enseñan, y es, primero, el desapego, a soltarse. Eso es algo muy estoico y muy difícil de fortalecer. A mí me falta mucho, pero lo practico lo más que puedo. Pero ese don de desapego en ayudar y en dar a los demás. Pero en darlo desde el desapego. O sea, es que pues, tiene que no dar el diezmo, ¿no? Porque pues, si se puede dar más de más. o sea, es que Es ayude, hay dos puntos. Hay dos comparta. puntos que es el altruismo Claro, y yo creo que nuevamente el FOMO. Porque hay quienes realmente dan sin interés, sin recibir, sin esperar algo a cambio. Hay quienes aportan, quienes suman, quienes todo. Pero entonces, digamos, pasa algo y es que también está el falso altruista claro. y es el que sí lo hace con una intención. Digo, hay veces está el tema de que uno espera es como un agradecimiento, como más que una exaltación o ser reconocido, es como que uno dice, a uno no le dan las gracias por algo y uno es como que, bueno, normal. Pero uno no puede negar que en el fondo le queda a uno la sensación como de, pucha, ¿será que Claro, lo hice mal? total. ¿Será que no es? Sí. Entonces, está eso realmente. Y con el tema financiero, yo considero que el desapegarse es algo muy valiente y es algo que Ricardo ha Muy duro. trabajado, que a mí me falta bastante por hacer, porque el desapegarse realmente lo lleva a uno a hacer como una introspección que muchos no se atreven a hacer porque no quieren mirar esos demonios internos, porque no quieren darse cuenta de esos errores, porque no quieren soltar eso que a la final, Claro. y eso incluso lo hablamos bastante en la iglesia y me gusta bastante como la manera en que se interpreta la palabra por ese lado, y es realmente que lo que nosotros estamos haciendo y el cómo actuamos nosotros muchas veces va en contravía de esos principios o de ese creer que uno tiene. Claro. Entonces, considero que el tema financiero tiene todavía muchísimo, muchísimo por hablarse, pero pues No, pues yo no creo vamos a que, alargar tanto el tema, pero sí está en lo que usted dice, saber mire, soltar. el tema del número mágico para mí ha sido muy importante porque o sea, yo ya sé cuánto es lo mínimo que yo necesito para vivir. Y realmente, a veces uno pasa que uno, de tantas cosas, uno pierde como la esencia de disfrutar las cosas pequeñas. Mire, yo tengo, ¿verdad? O yo no sé si que ya yo creo que también la vejez que me está pegando. Ya estoy medio viejo. Pero yo de los mejores recuerdos que tengo son de cuando, pues, obvio, como todo, uno recuerda cuando es niño y dice, ay, qué bonito que... Cuando uno experimenta esas cosas, nada, porque cada vez los planes son más grandes, más costosos, más... no sé, a veces hay planes pequeños que también son... El mismo FOMO encarece todo. Exactamente, el FOMO de que el plan tiene que ser... No, lo más bonito simplemente es hacer el plan. Y eso lo lleva a uno a otras cosas. Y a querer experiencias más significativas, que a veces pueden ser incluso más enriquecedoras, que pueden pronto ser más costosas, pero como uno está en la inmediatez de algo, pues no ve más Pero allá. quizás hágalo y no caigan en el FOMO de las redes sociales. Sí, Si van a disfrutar, si van a salir, si van a hacer sus cosas, ojalá hacerlo muy desapegados. Yo he tratado de hacer eso, incluso yo de poco publiqué como que
que yo no iba a volver a publicar absolutamente nada en mis redes sociales porque yo digo, o sea, hay que de verdad tener una privacidad. O sea, tiene que haber una privacidad en medio de tantísimo consumismo, de tantísima inmediatez, de tantísimo temas digitales, que tiene que haber una privacidad. Y es esa misma privacidad la que a veces nos va a permitir ponerle un stop al tema financiero. Tal cual. Porque es no llegar a un punto en el que si no tengo el termo Stanley, no estoy en la era digital. Si no tengo iPhone, no estoy en la era digital. Nosotros tenemos esos equipos porque la verdad, o sea, todo el tema digamos, de su sistema operativo, el trabajar uno en iPhone y poder compartir todo de inmediato al computador y trabajar Sí, todo muy de bien. manera inmediata y compartirlo y hacerlo, es genial. Pero también uno sabe que hay otras marcas como Samsung y Galaxy que tienen, Galaxy es más que todo, que tienen unos celulares muy buenos, pero eso es más que todo por el tema operativo entre celular y computador, bien. Pero entonces vuelvo al tema de que ojalá entre más privado a veces uno lleva la vida y entre más privado uno hace las cosas, llega el punto en el que no va a hacer digamos, como sus cosas en la vida solo por esa aceptación, solo por publicar, solo por mostrar. Total. Porque a veces se muestra, y me ha pasado, aparte que estoy viviendo sola, ya esto para cerrar, llega un punto en el que uno hace tanto en el día y No salió hace nada. con un montón de gente y No hace nada. sí, exacto, cuando llega a la casa y uno es como, ¿qué hice? Entonces llega uno el bajón emocional o viene uno a sentirse así pesado por el tema del desgaste, ese Claro. desgaste de energía en el que, o sea, yo soy una de las personas que por mi trabajo y por mi profesión me toca relacionarme mucho con las personas, pero al mismo tiempo no me gusta, o sea, para mí por lo menos los domingos son pero tan privados. Mi mamá, mi familia, pues o sea, yo soy demasiado familiar, pero he tratado no de alejarme, sino de mantener mi límite de no quiero salir de la casa. Entonces los domingos ellos quieren que desayune, almuerzo y cene con ellos. Yo por lo general, yo solamente como una vez al día prácticamente, yo solo casi que estoy almorzando. No me da hambre para desayunar, donde vivo, pues digamos, no tengo la practicidad de cocinar, pero pues aún así lo puedo hacer, solo que no me da hambre. Y en la noche tampoco me da hambre, de vez en cuando ceno. Pero entonces los domingos para mí son que yo me levanto, quiero levantarme a las 10, me levanto a las 8, entonces ya tengo mi rutina, que lavo ropa, que riego las plantas, que hago esto, que no sé qué, pero quiero estar encerrada y que si me quiero bañar es a las 5 de la tarde, me baño a las 5 Claro. de la tarde. No, y eso estar lo que encerrados y decir, estar tranquilos. Y hay tips rápido para ir cerrando, que de verdad hacen que usted ahorre y ahorre mucho. Uno, primer tip que hace que usted ahorre mucho, cocine en la casa. O sea, está bien que usted quiera comer, todo nos gusta comer, pero lo que eso le va a ahorrar en salud mental, porque el hecho de cocinar ya usted, así, si a usted no le gusta cocinar, aprenda. Así sea, pero eso... Y además es terapia. Exacto. Por Como eso. hacer A mí me aseo, encanta cocinar. hacer A mí me aseo encanta para mí es cocinar. una terapia del carajo. A mí me encanta cocinar. Entonces, cocinar hace que usted ahorre. Leer y hacer ejercicio, ¿por qué yo digo que ahorra? Porque usted le está sacando espacio a ese FOMO y esa ansiedad y eso, y se está aligerando el día para poder pensar y hacer cosas más chéveres que le pueden traer ingresos. ¿Sí? Tercero, realmente haga la lista de lo que usted no necesita y sin miedo saque, empezando por gente. Porque hay gente que uno por validación o por tontería lo hace gastar. Yo puse el ejemplo ahorita de ¿qué fue? De una pasarela de modas, pero puede ser un ejemplo, Sí. El ejemplo puede ser pádel o running. Uy, o... no, el pádel Sí, es una pero cosa sí entiendo, o sea, costosísima. a veces uno... O sea, las paletas no se bajan de 800.000 Pero pesos. para esa es la más usted tener sencillita. amigos, ¿qué necesita? Nada. Usted necesita... Pero sí está el FOMO de tener amigos. Pero no, tener amigos también es FOMO. está el FOMO de que para yo verme con ese amigo tengo que hacer un plan súper guau, súper guay. Sí, eso también le quita a usted y le quita mucho. Y tercero, empieza a ir economía de guerra. Y empieza a identificar que de verdad con muy poquito y cuando usted ya tenga algunos capitales, no es un capital son 10, 20, 30, no. A veces un capital pueden ser 500.000 pesos. Y si usted Con ese inicio de su está en el rango de sentirse todavía joven o independientemente de la edad que tenga, pero si usted dice, no, pero es que yo voy a disfrutar, yo no tengo por qué encerrarme, yo no tengo por qué no sé qué, porque todavía soy joven y tengo que... Hey, también puedes ponerte al día, tener una economía de guerra en la que puedas estar tranquilo financieramente hablando, en el que puedas vivir bien para que dentro de unos años, cuando se supone que uno va a empezar a entrar en la era de descansar, de bajarle un poco a la premura del trabajo y bajarle un poco el ritmo, puedas tener esa tranquilidad de poder hacerlo sin necesidad de tener que matarte en ese momento porque no lo pudiste hacer años anteriores. De acuerdo. Entonces, como siempre decimos, no somos gurú de información, no somos expertos en cosas quizás,
en temas de marketing sí. Pero sí somos conscientes de que son temas que hablamos siempre aquí en el showcito y que los traemos a colación porque a veces entrando en conversaciones con los mismos amigos sabemos que hay cosas que hablar, que hay cosas que identificar y que quizás usted está viendo ese episodio y se está dando cuenta y se está, digamos, como reconociendo, identificando sus problemas, pues empieza a actuar. Empieza a actuar para que tenga usted una mejor calidad de vida y con eso no me refiero a la riqueza porque a veces la riqueza y digamos como esa abundancia se Sí. puede ver de diferentes maneras y no solamente en el tema material. Lo que pasa es que lo que se nos ha enseñado pues solamente es material. No, y de verdad, no pasa nada si no gasta. No pasa nada si en un día usted no gasta. No pasa nada si usted en un día se queda en su casa. No pasa nada. Es más, no pasa nada si usted, ¿verdad? Un día está forzado económicamente y no puede hacer un plan. Ya. Ya. Tenga ese orden Dejen de financiero. estar gastando el fin de semana. Eso es un gasto. Y los gastos de hormiga. Anoten. Los gastos de Esos hormiga. son los más complejos. Anoten eso y pues nada, nos vemos en el próximo episodio de aquí de chusito.com. Síganos, Recuerden ya compartan el en video. nuestro segundo episodio tenemos nuestras redes sociales, página web, estamos subiendo constantemente las notas para que ustedes vayan, las lean, las consuman. Vayan y vean nuestro último video que publicamos en Instagram, que fue una visita que hicimos al Centro Inteligente de Gestión Ecológica Guayabal de Veolia, buenísimo. Y pues nada, gracias a ustedes que están acá por vernos, por estar continuando con nosotros en esta tercera temporada. Los esperamos en el próximo episodio y pues gracias por vernos. Nos vemos.